Hola, después de mucho tiempo estamos activando nuevamente el canal de Migrante Digital. Soy el profesor Cipriano Farfán y hoy día te quiero invitar a que hagamos un análisis y una retroalimentación sobre la bibliografía del examen de ascenso 2024. Hoy día estaremos analizando el libro de Francisco Mora, que es Neuroeducación. Comencemos. Neuroeducación, este libro es antiguo, ¿no? Relativamente. Ya a partir de la publicación de este libro ya se ha avanzado con muchos más conceptos, ¿no? Inclusive muchas más actividades. Pero aquí está tomando en cuenta, tal vez el ministerio, lo quiero pensar así, por el tema de que está tomando en cuenta netamente el aspecto educativo con cosas que se pueden ver en la realidad, ¿no? Que no son tan alejados a la realidad a la que vivimos los maestros y maestras. Entonces vamos con la primera pregunta. He preparado 31 preguntas. A ver, no creo que estén apurados, ¿no? Del tiempo que nos dure, vamos a tratar de resolver las 31 preguntas, ¿sí? La primera pregunta, ¿qué es la neuroeducación según Francisco Mora? A ver, coleguitas, pueden participar. No tengo dos pantallas, por favor, pueden usar su micrófono sin pena, pero luego lo cierran, ¿no? ¿Qué es la neuroeducación según Francisco Mora? Primero, un campo que combina neurociencia, psicología y educación. El B, un método de enseñanza tradicional. Yo creo que ella no va con nuestra ley 70, por lo tanto lo puedo desechar, ¿no? Una disciplina de la biología, puede ser neurobiología, pero bueno, es muy incompleto el concepto. Un enfoque exclusivamente neurocientífico. A ver, colegas, ¿qué dicen ustedes? Inciso A, licenciado. Inciso A. ¿No? El inciso A. Un campo que combina neurociencia, psicología y educación. ¿Por qué es importante tomar en cuenta en las preguntas la parte que es siempre más completa, ¿no? Porque si tomamos en cuenta neuroeducación, ya es por la conformación de dos campos muy diferentes. Tomamos educación solamente y vemos que van a tocar muchos campos, ¿no? Entre la psicología, por lo tanto, las áreas al unirse no van a perder la esencia de su estudio, por lo tanto, esa es la parte más completa, ¿no? Evidentemente el cerebro es algo biológico, pero en este caso de neuroeducación están directamente a esta parte. Vamos a ver entonces qué es lo que dice el concepto del capítulo 1. ¿Qué es neuroeducación según Francisco Mora? ¿No? Esto es del texto. Neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza, ¿basada en qué? En el cerebro, ¿no? Conociendo el cerebro podemos determinar qué tipo de enseñanza puedo dar a mis estudiantes. Entonces, neuroeducación toma los conocimientos de qué áreas. Primeramente, la psicología, que está dentro de la pregunta. La sociología no está dentro de la pregunta, pero toma en cuenta la parte de educación, ¿no? La parte de educación es netamente sociológica, por lo tanto, aquí educación, tomaremos de acá, psicología y la medicina, porque es neurociencia, por lo tanto está complementado el proceso. Es muy importante que entender que no todas las preguntas van a estar como en el texto, ¿no? Así literalmente, por lo tanto tendría siempre que tener esa capacidad de poder juntar conceptos y poder llegar a la respuesta adecuada. Entonces aquí se cumple. Psicología estaba, educación también, es neuroeducación. La sociología forma parte de la educación y la medicina porque es neurociencia. Neurociencia y neuroeducación entonces es separado, ¿no? Neurociencia sería la parte médica y neuroeducación sería la parte educativa. Entonces se está justificando con todo esto, ¿no? Además también entre otros conceptos nos dice que la neuroeducación nos va a servir para detectar problemas neurológicos, ahí está la parte de la medicina, y psicológicos, ¿no? ¿Para qué? Para saber qué es lo que está impidiendo o interfiriendo en los niños para que puedan tener un aprendizaje positivo. No, nuevamente aquí entonces está confirmando la parte de las áreas que conforma la neuroeducación, ¿sí? Vamos a la segunda pregunta. La pregunta 2, a ver. ¿Qué papel juega la emoción en el aprendizaje según Mora? Las emociones dificultan el aprendizaje, las emociones son fundamentales para el aprendizaje o las emociones solamente afectan a la memoria de corto plazo. Inciso B, licenciado. Inciso B. Muy bien. Es importante tomar en cuenta que este libro siempre lo vamos a tomar al lado reflexivo, ¿no?
Aquí el componente que muchas veces no se toma en cuenta en la enseñanza tradicional es pues la emoción, ¿no? Se toma en cuenta estrategias, la explicación, la exposición, se toma en cuenta la disciplina, la rigidez, etcétera, pero la emoción parecía no formar parte ni siquiera de los maestros. Por lo tanto, aquí es importante lo que dice Mora, ¿no? Las emociones son fundamentales para el aprendizaje. Luego vamos a ver por qué. Porque la emoción había sido fruto del cerebro, no había sido un tema del corazón, del alma, de los sentimientos. No dice que es fruto del cerebro, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces, las emociones son fundamentales, dice, para el aprendizaje. Entonces, una parte del libro lo recalca muy bien este autor. Dice que la cognición, la parte cognitiva y la parte emocional no deben separarse. Él dice claramente que es un binomio indisoluble, no se puede disolver. El maestro, la escuela que disuelva esto, que solamente pretenda dar cognición, entonces va a ser un elemento que va a fracasar en el tema de la memoria a largo plazo. No va a ser positivo ni fructífero esa enseñanza, ese aprendizaje. Por lo tanto, nos dice que el nuevo maestro, que va a conocer lo que el cerebro produce, lo que el cerebro influye en la persona, entonces va a entender que la parte cognitiva con la parte emocional van a estar siempre juntas. Porque dice aquí claramente que no va a haber razón sin emoción. Por lo tanto, si quieres saber qué es enseñar y aprender, tienes que entender primeramente este binomio, ¿no? Que no debe disolverse en tu práctica educativa. Es lo que dice. Entonces, la emoción es importante para el tema cognitivo. Entonces, estamos bien en esa parte. A ver, vamos con la pregunta 3. ¿Qué es la plasticidad cerebral? La capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse, la capacidad del cerebro para memorizar datos automáticamente, o la habilidad que tiene el cerebro para funcionar sin descanso. ¿Qué será para usted la plasticidad, colegas? A. La A. A ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, colegas? A ver, vamos a ver. Evidentemente, ¿no? Cuando hablamos de plasticidad, aquí encierra un concepto muy importante, Francisco Mora, que es la parte de la neurona plástica, ¿no? Dice que el cerebro adulto, dice que sigue desarrollándose, no cambia nunca, no para nunca de desarrollarse, sigue siendo plástico, cambiante. Entonces, lo mismo que le da en este libro Mora es eso, ¿no? El plástico es cambiante, que se adapta. Por lo tanto, la neurona misma, todo lo que forma la sinapsis, el árbol dendrítico que habla al principio, que está en base a células y neuronas, dice que también son plásticas. Por lo tanto, van a cambiar constantemente. Eso va a depender de qué, de dos factores, ¿no? De la genética, evidentemente, y otro que va a ser parte del medio ambiente. Por lo tanto, va a cambiar cada día y a lo largo de toda la vida, dice, no va a parar este cambio y esta adaptación. Y eso va a tomar en cuenta, no se olviden, de la parte genética y también del medio ambiente, que va a producir cambios continuos en el cerebro, dice, ¿no? Y finalmente dice, de hecho, aprender, memorizar es eso, ¿no? Cambiar ese cableado sináptico. ¿Recuerdan qué es sinapsis? Sinapsis es un ejemplo, a ver, tal vez muy básico, es imaginarse a las neuronas, células agarrándose de las manitos, ¿no? Y eso serían las redes de información. Esa es la sinapsis. Cuando no hay buena sinapsis, cuando las neuronas no han logrado una red uniforme, es ahí donde la información se va a cortar. Y ahí están los problemas o trastornos que se tienen en base al cerebro. Entonces, esta sinapsis dice que va a cambiar constantemente, pero no va a quedar rota, se va a fortalecer, más bien dice. Y eso va a ser lo que nos va a ayudar a aprender, a memorizar. Y eso va a ser, repito, desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Eso va a ser un rol que nunca se va a acabar. Por lo tanto, el cerebro va a ser plástico hasta el día de nuestra muerte. Entonces, bajo este concepto de la plasticidad del cerebro, se da por tener el concepto de las ventanas plásticas, ¿no? Que si bien el cerebro va cambiando, va adaptándose en cada proceso, también dice que la neuroeducación nos da la importancia de saber cuándo es necesario o importante adaptar ese cambio. No va a ser siempre en cualquier momento, dice. Por ejemplo, la ventana del lenguaje se va a tomar pues en los primeros años. Porque si no pasa esto, ¿qué va a hacer? El cerebro está presto a poder a aprender a hablar. Porque, ojo, ¿no? Mora dice que el habla no es algo con lo que se nace, no es algo innato de nosotros, ¿no? Tenemos potencialidad de hablar, sí, porque tenemos cuerdas vocales, tenemos la lengua, tenemos la boca, pero no nacemos con una habilidad innata.
¿no? Como el de lactar, por ejemplo, ¿no? Nacemos y sin que nos enseñe empezamos a lactar. No. Entonces, el habla se tiene que formar. Por lo tanto, dice que si en un momento dado esto no se fortalece por el medio ambiente, maestros, papás, el mundo sensorial, dice que va a quedarse ahí, solamente una potencia, no va a ser el tema de poder hacerlo. Un ejemplo muy drástico que da este autor dice que imagínense a un niño que hasta sus 7 años vivió solo en la selva, ¿no? O en el bosque, no sé qué lugar dice, pero es el ejemplo, ¿no? Que dice, si el niño no tiene contacto con un ser humano, ese niño dice que nunca más va a poder hablar. ¿Por qué? Porque esa ventana del lenguaje se abre un determinado tiempo y se cierra. Si no se aprovecha, pues se quedó ahí, ¿no? Entonces la plasticidad del cerebro, si bien indica que puede adaptarse, adecuarse, transformarse en todo el proceso de la vida, hay ventanas específicas que se abren en un momento determinado, por el cual el maestro, los educadores, los padres deberían saber para que en ese momento puedan ellos fortalecer esa parte, ya sea del lenguaje, de la visión. Hay también microventanas, hay ventanas de la pubertad. A veces pensamos que por ser pubertos o adolescentes rebeldes, está en la edad del burro, decimos, ¿no? A veces creemos que son solamente actividades sin sentido, pero aquí dice que en esa parte de la pubertad donde está entrando adolescencia, esa carga genética, los cambios en su cuerpo, la carga ambiental biológica, la parte de la cultura, la identidad, las hormonas, etcétera, dice que no suceden pues porque sí, porque llegó el momento de molestar a los papás, de molestar a los maestros, no. Dice que esa invasión hormonal abre, dice, en el cerebro varias ventanas. Y algo muy importante, si el maestro, el padre, toma en cuenta esas ventanas, ese proceso de pubertad, no lo toma como problema, sino como una opción de poder fijar nuevos patrones de conducta, dice que va a ser pues importante el desarrollo de ese muchacho. Inclusive dice algo muy importante aquí, que lo que se va a poner en esta ventana de la pubertad puede inclusive determinar la conducta de ese estudiante, de ese niño, de ese joven cuando sea adulto. Entonces son ventanas, son cerebros, son disposiciones que el cerebro se abre en un momento determinado para poder obtener algún tipo de información, ya sea en el lenguaje, en temas de pubertad, de muchas situaciones, ¿no? Pero el tema de la pregunta es la plasticidad, ¿no? Entonces es cambiante, mientras recibe información, se va adaptando el cerebro, cambia, se adapta, cambia, se adapta. Por lo tanto, la justificación de la plasticidad del cerebro es esa, ¿no? Continuamos. A ver, aquí estamos con la pregunta 4. ¿Cómo afecta el sueño al aprendizaje? El sueño solo es importante para mantenernos sanos. El sueño interfiere con la capacidad de aprender. El sueño es esencial para la consolidación de la memoria. Aquí hay dos factores que son válidos, ¿no? El sueño interfiere, pues, de aprender. Yo recuerdo a mi niñito que... puede ser, ¿no? Yo recuerdo a mi niño que viene con sueñito y no aprende. Puede ser una idea. Pero tenemos que siempre ir a la parte más general. Si bien aquí no está aprendiendo, aquí va algo mucho más importante, ¿no? Que no va a consolidar la memoria. Y si usted, si usted recuerda el proceso que hace Mora en su libro, primeramente está la emoción, luego está la atención, luego está la curiosidad y luego está recién la memorización, ¿no? Entonces, si un niño viene con sueño, no va a llegar a este último peldaño que coloca Mora, que es el aprendizaje y la memorización de los datos, ¿no? Entonces el C sería lo más aconsejable en este caso. Veremos si estamos bien. Entonces aquí hay un capítulo importante que habla del sueño, que dice alondras y lechuzas, ¿no? Y aquí nos da a entender algunas cosas importantes, que es bueno tener en cuenta el cronotipo de cada persona, especialmente en los niños, ¿no? Inicial y primaria, porque como están viniendo de un ambiente familiar y están también tomando en cuenta el desarrollo de los niños que están acostumbrados a dormir en la mañanita o dormir a media mañana o después de almorzar, entonces toma en cuenta el cronotipo de lechuzas y alondras, ¿no? Lechuzas, aquellos que pueden aprender mucho más tarde, y alondras, los que pueden aprender más tempranito, ¿no? Recién despertado, como alguien en el grupo decía, ¿no? Estamos despejados cuando despertamos. Hay tipos de personas que son alondras, y otros tenemos la costumbre de estudiar de noche o al amanecer, estamos más en silencio y tenemos nuestras propias justificaciones, ¿no? Lo mismo pasa en el niño. Entonces hay que tomar muy atentos, porque si no hay buen sueño no va a haber aprendizaje. Por lo tanto, el maestro dice que
que puede, pues, ¿no?, planificar, si están niños cansaditos, que duerman en el aula. Eso no va a ser delito en el tema de primaria inicial. Va a ser inclusive necesario, ¿no?, para que el niño aprenda, porque aquí claramente dice que el sueño es necesario para la consolidación de la memoria. Ojo, aquí no va a confundir memoria con memorístico. ¿Ya? Memorístico es el afán de repetición solamente. Mientras aquí en la memoria estamos hablando de un proceso mental que es necesario para poder aprender. Si yo no memorizo datos, no memorizo nombres, no memorizo fechas, no voy a poder seguramente llegar a un aprendizaje. Por lo tanto, no confundamos términos de memorístico con memoria. ¿Ya? Entonces, esa parte dice él que es posible, dice el autor, que un maestro pueda seguir una clase, ¿no? Inclusive el estudiante de sueño que le está atendiendo, dice. Pero aunque el niño lo esté viendo, esté con los ojos abiertitos, si hay ausencia de sueño, cansancio, lo aprendido dice que no va a ser memorizado de forma adecuada. Vale decir que va a aprender para un ratito, le puedes preguntar en ese momento, te puede contestar, pero de 1 a 2 días a una semana, eso no va a ser recordado por el niño. Por lo tanto, aquí se consolida la idea de que el sueño, el descanso, que el niño esté despierto positivamente, va a ser necesario para que se consolide la memoria, ¿no? Va a ser importante entonces tomar en cuenta eso, ¿ya? Entonces está respaldado la respuesta que dieron ustedes en este tipo de preguntas. A ver, vamos con la pregunta número 5. ¿Qué importancia tiene la atención en el aprendizaje? Inciso A, la atención solamente es importante para la educación primaria. B. La B, la atención es crucial para procesar y retener información. Y la atención solo afecta la memoria a corto plazo. Dicen coleguitas. ¿La B? La B. A ver, vamos a ver. Caramba, ¿no? Están... A ver, vamos a ver. La atención es crucial para... Entonces vamos, todo tipo de atención. Es bueno recordar que antes de que hablemos de lo que es la pregunta, pero veamos lo que es la atención. ¿Qué es la atención según Mora? La atención, mire, es también como una ventana que se abre en el cerebro, a través de la cual se aprende y memoriza la información. No es lo que le responde a la pregunta que tuvimos. ¿De dónde procede la información? Del mundo que nos rodea. Por lo tanto, importante, sin atención no hay aprendizaje, no va a haber memoria explícita ni conocimiento. Ahí da un ejemplo, ¿no? Francisco Mora, de un hecho cotidiano, ¿no? De un hecho muy cotidiano. Él dice, pónganse a pensar ustedes, no hablemos de Juan, aquí habla de Juan, ¿no? Pero a ver, hablemos con nosotros, ¿no? Alguna vez hemos estado en la calle, hemos estado caminando, distraídos, vi a mi amigo, le saludé, luego llegué a la casa y hablo con mi esposa y le digo, ¿sabes? Me encontré con Rodrigo. ¿En dónde? Y de por sí creo que ha sido en el mercado, no sé la verdad, pero me encontré. ¿A qué hora fue eso? No sé, en la tarde, en la mañana, no encuentro los datos precisos, solamente sé la información que es superficial, solamente sé que vi a Rodrigo, pero los datos, dónde, el espacio, el tiempo, y sobre todo qué estaba haciendo, van a ser seguramente no recordados por mi cerebro. Y eso va a pasar seguramente en el tema de aprendizaje. Cuando el estudiante no está atento, podrá recordar algunas cosas, podrá recordar que habló usted de la planta, pero no va a recordar que la planta tiene tallo, que tiene hoja, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, sin atención, no hay aprendizaje ni memoria. Siempre recuerde esto, colega. Ya no le quiero cansar, pero recuerde esto. La guía o el proceso que sigue Mora para alcanzar el buen aprendizaje es, primeramente, la emoción, luego está la atención, la curiosidad, y luego recién está el aprendizaje, ¿no? Entonces toma en cuenta como reflexión. Muchas veces en el colegio nos hemos saltado directamente a lo que es querer que memorice. El niño que se siente, que aprenda 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, si no sabes no te vas a levantar, va a la casa, lo mismo, ¿no? El padre con chicote hasta que aprenda la multiplicación, pero hemos saltado todo ese proceso de buscar, de enseñar con emoción, de poder despertar la atención, la curiosidad para llegar a esa buena memorización. Por lo tanto, la atención va a ser clave para que el niño pueda aprender. Y también como reflexión, ¿no? La atención no debe ser pues exigida. El maestro que dice o la maestra que dice cállate, silencio, atendeme, eso no es lograr la atención.
estás condicionando una actitud en base a un castigo o una recompensa, pero no estás alcanzando la atención. Por lo tanto, no vale simplemente, aquí dice, pedirle o exigirle que te atienda. La atención debe ser conseguida a base de curiosidades, de datos novedosos, y para que sea un aprendizaje efectivo, ¿no? Por lo tanto, si bien dice que la educación, por mucho que sea ley 070, por muy diferente que queramos que sea, siempre va a ser pues en base a recompensas y castigos, ¿no? La libreta es un mecanismo conductual, ¿no? Si haces bien las cosas, te aprueban; si haces malas cosas, te reprueba. Por lo tanto, todo está en base a recompensas y castigos. Pero dice, tomando en cuenta esta situación, y sabemos nosotros que como neuroeducadores que si una cosa se torna como negativa en la parte emocional, no va a ser... Les decía, si yo tengo un examen y digo, si no estudias te vas a aplazar, y ya estoy tomando el tema de castigo. Si no atiendes, voy a llamar a tu mamá, y ya estoy tomándolo como castigo. Por lo tanto, no sé si en nuestra esencia de maestros, a veces siempre vamos en torno a amenaza, ¿no? Si no haces esto, te va a pasar esto. Si no haces esto, te va a pasar esto. Por lo tanto, dice que hay que cambiar el tema de lenguaje, que si bien no podemos escapar de estas dos situaciones, tendríamos que hablar más a métodos asociados a la recompensa. No es decirle que si no haces esto te va a pasar esto, ¿no? Sino tratar de tomarlo en un lenguaje más positivo, y así no se interesa la atención en primera instancia. Ya, pero hemos respondido la pregunta. Aquí estamos analizando algunos puntos que nos pueden ayudar tal vez a entender también otras situaciones, ¿no? Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué papel juega el entorno en el aprendizaje? No, el contexto. El entorno no afecta al aprendizaje. El entorno solamente es importante en los primeros años de vida. Un entorno estimulante y seguro potencia la capacidad del cerebro para aprender. La C. La C. C, ¿no? La C es muy Sí, importante. Siempre la forma más general, ¿no? La más positiva, ¿no? Que tomar en cuenta siempre también ese parámetro. A ver, vamos a ver entonces. Dice que en el tema del ambiente, del contexto, si bien hay otro capítulo muy importante que dice que el aprendizaje se da en un ambiente natural, sensorial, pero aquí tomamos en cuenta también el medio ambiente en el tema de la vida familiar, ¿no? Y tomando en cuenta que el niño no siempre se va a desarrollar primero en la escuela, también va a venir con los conocimientos de su familia, y esos son los que van a determinar pues el tipo de persona que va a ser el niño, porque recordemos que el cerebro va adquiriendo información desde los 16 días de fecundación. Por lo tanto, en los primeros, segundos, terceros años es donde más información el cerebro va a recibir, por lo tanto va a determinar muchas situaciones. Entonces un medio ambiente estable, estimulante, protector, va a crear pilares sólidos, dicen ese niño, para que pueda aprender, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en un medio ambiente adverso, ¿no? Donde sea castigado, sea estresante? Dice que no solamente va a afectar a la parte psicológica, también va a afectar al normal desarrollo del cerebro, de los circuitos cerebrales. Y esto no se tomaba en cuenta antes, ¿no, colegas? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de violencia, decíamos, se va a traumar, siempre en parte psicológica, pero nunca hemos pensado que eso también le va a afectar a la parte del cerebro. Y es lo que es neuroeducación, ¿no? Nos da nuevas estrategias, nuevas pautas de que al niño no debemos entender solamente por lo que vemos en la parte conductual, sino también tomarlo en cuenta los daños que puede ocasionar ciertas situaciones en la parte del cerebro y así poder intervenir. Miren lo que dice. ¿Qué es lo que causa en el cerebro un ambiente castigador? Dice que causa efectos neuronales negativos en el hipocampo, ¿no? Y el hipocampo es... ¿dónde es? ¿Qué hace el hipocampo? Es el lugar donde se almacenan nuestras memorias y donde se aprende. Por lo tanto, si no va a haber este tipo de factor, entonces no va a haber aprendizaje. Dice que con un factor estresante, con el miedo, con la presión que tiene el niño, dice que su cuerpo biológicamente va a aumentar las hormonas del cortisol. Y ese cortisol, al aumentarse, va a poder afectar, dice, al tema del hipocampo en la parte cerebral.
Por lo tanto, no es psicológico solamente, aquí ya es también biológico, pues la parte cerebral con las hormonas se va afectando. También dice que va a afectar los circuitos neuronales de las amígdalas y del hipocampo, ¿no? Las amenazas constantes va a afectar sí o sí al desarrollo de procesos emocionales y cognitivos. Aquí la parte emocional y cognitiva ya no se va a separar en la idea de Francisco Mora, porque hemos determinado que la parte cerebral está encargado tanto de la parte emocional, sentimientos, también la parte cognitiva. La mayor ansiedad también va a provocar que no tenga pues ese foco de atención en las clases, va a estar siempre distraído, por lo tanto no va a aprender. Y finalmente dice que esos mecanismos corticales, neuronales de la inhibición, se van debilitando. Muchas veces nosotros hemos pensado que aquel niño que hace sus pataletas o en el curso está siendo violento, se levanta, a veces no entendemos qué es lo que pasa y qué decimos, ese niño es rebelde, es malcriado, ese niño no todo, pero no estamos viendo que tal vez esa actitud de que ya no se inhibe, no tiene vergüenza, no puede medir las consecuencias de lo que hace, es fruto de un desarrollo neuronal pues básico por cuestiones del castigo. Entonces esto nos lleva a limitar también el esquema de juzgar a las personas por las conductas solamente, sino tratar de entender que tal vez tiene una lesión cerebral, tiene un desfase en la parte de desarrollo cerebral para que el maestro pueda intervenir. Y esto no es neuroeducación solamente, ¿no? Si usted ve sus 001-2024, usted también le mandan eso, ¿no? Si usted lee el protocolo de prevención contra violencia, también le mandan a hacer esto, porque el medio ambiente adverso y todas esas cosas es un factor para sospechar que el niño está sufriendo violencia intrafamiliar. Por lo tanto, la violencia no solamente va a generar conductas en la parte de psicológicas, traumas, trastornos, también va a afectar en la parte de biológica, va a segregar nuevas hormonas que va a afectar al desarrollo normal del cerebro del niño. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esta situación, ¿no? Entonces, no se va a dar un buen conocimiento si pues hay un medio estresante. Por lo tanto, el contexto es muy importante para el aprendizaje. Vamos a ir con otro. El 7. ¿Qué estrategias sugiere Mora para despertar la curiosidad de los estudiantes? Mantener una rutina estricta sin variaciones, enfocarse solo en la memorización, utilizar estímulos novedosos y variación. La C, ¿no? Claramente está dado. La C. Está claramente eso dado, ¿no? Entonces siempre hay que la parte general. Una de las cosas que les va a ayudar a ustedes en el examen es comprender lo siguiente. Yo no quiero molestarles con mis apreciaciones, ¿no? Aquí estamos entre maestros, por lo tanto, la cuestión política creo que está de más, ¿no? Pero para el examen de ascenso tengo que entender quién me lo va a dar, el ministerio. Por lo tanto, tengo que estar en favor de la ley educativa. Lejos de lo que yo piense, lejos de debates, tengo que estar de acuerdo a lo que me dice la ley educativa. Por lo tanto, los libros que se han dado en la bibliografía van exclusivamente a poder aportar, a poder hacer entender que esta ley es buena. Es el sentido final de la bibliografía. Por lo tanto, usted en el examen, toda la cosa positiva, claro, tiene que enlazar conceptos que están en la ley de los 70, pues no, lo que es la diversidad cultural, lo que es el tema del tema de descolonización, todos esos factores importantes que están dentro del concepto de la ley de los 70, lo tiene que usted anexar a los demás conceptos de los libros, y eso va a ser tal vez un método que le va a ayudar a encontrar las respuestas. Aquí entonces, memorización, sabemos que la educativa va en contra de eso, pues, ¿no? Las clases memorísticas repetitivas es algo que va en contra de la ley de los 70, por lo tanto me ayuda a desechar algunas opciones. La C me decía, entonces está bien, colegas, está bienísimo. Y aquí me dan actividades que me aconseja Mora para poder despertar la curiosidad. Ya, pero aprovechando esta lámina, también es bueno recordar unos conceptos importantes. ¿Por qué la curiosidad es importante en el aprendizaje? ¿O por qué determina Mora que es parte fundamental del proceso cognitivo del ser humano? Porque dice que el ser humano, desde que nace, pues es curioso. Por lo tanto, la curiosidad inclusive formó parte de su supervivencia. Siempre estando alerta, viendo que no venga un animal feroz o que una cosa sobrenatural. Por lo tanto, el estar alerta, el querer saber
¿por qué llueve? ¿Por qué esto quema? ¿Por qué es esto allá? ¿Por qué? La curiosidad ha llevado al ser humano a sobrevivir primeramente y luego a crear, a construir. Porque una persona y usted mismo que tenga algo de curiosidad, usted no va a parar hasta encontrar la respuesta. Entonces la curiosidad es algo innato, es una chispa que va a fortalecer el proceso de buscar, de explorar, de descubrir las respuestas sin que haya un medio externo que lo impulse. Es la voluntad interna de querer saber qué es, qué pasó, es la curiosidad. Por lo tanto, aquí toma en cuenta Mora que hay dos tipos de curiosidades, ¿no? Esta natural que hemos hablado, que lo llama curiosidad perceptual diversificada, por ciencia del examen, que es aquella fuerza que nos saca del aburrimiento. Bueno, cuando estábamos ahí sentados en la puerta de la casa y suena un ruido ahí en la avenida y despertamos, ¿qué pasó? Se habrá chocado un auto y ya despertó nuestro afán de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Por lo tanto, pero es algo que sobresalió del entorno, no es que me lleve a algo concreto. Luego pasó la bulla, supe qué es y se quedó ahí. Mientras que la curiosidad que el maestro debe focalizar, tomar en cuenta, es esta. Es la curiosidad epistémica específica. ¿En qué consiste la curiosidad? Esta curiosidad va a ser dirigida. Si el maestro despierta la curiosidad de algo, no tiene que dejarlo ahí, tiene que impulsarlo, debe llevarlo a que se consiga conocimiento. Cuando ese conocimiento se alcance, cuando el conflicto se resuelva, entonces va a haber verdadero aprendizaje y memorización de conceptos. Por lo tanto, va a ser importante que el maestro esté atento, ¿no? En dónde se va a dar este efecto de la curiosidad para que pueda encaminarlo a conseguir la respuesta de algo. Entonces, ¿qué propone Francisco Mora entre actividades que dice, ¿no? Comenzar una clase con algo provocador, presentar un problema cotidiano, algo que le interesa al estudiante. Ese día usted llegó al colegio, vio mucha basura afuera, hablan de ese tema, por lo tanto ellos ya, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué no se encuentra la basura? Y empieza usted a dar más información y ellos van investigando por sí solos, ¿no? Crear una atmósfera para el diálogo, es importante esto. También nos dice que hay que introducir elementos en la clase que sean incongruentes, contradictorios. Siempre cuento esto yo en los talleres, a veces los que me conocen ya deben decir mucho repite, pero el ejemplo que siempre se me viene a la cabeza, cuando estaba en provincia, llegó un profesor de filosofía, ¿no? Y bueno, y un día metió un esqueleto a su clase. Oiga, qué manera de querer saber qué filosofía, esqueleto, qué manera de querer saber qué hizo con el esqueleto, ¿no? Por lo tanto, miren, yo no siendo su estudiante, al meter un elemento que no tiene nada que ver con su área, ha despertado eso, la curiosidad, ¿no? Y eso hace que la chispa que el niño busque, explore, quiera encontrar por sí mismo como un reto el tema del objetivo que va a alcanzar. Los juegos, por ejemplo, que están de moda en los celulares, tienen este aditamento, pues, ¿no? El reto de poder saber qué es lo que va a venir en el nivel que sigue. Si habrá nuevos animalitos, si habrá nuevas ropitas que comprar, no sé, eso es lo que el niño le pone como un reto. El niño puede estar días jugando si nadie le quita el celular. ¿Por qué? Porque ha despertado la curiosidad de por qué, qué hay después, qué va a alcanzar, qué hay después de ese nivel, qué armas va a tener, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si esto se adecúa al tema educativo, va a ser muy importante, ¿no? Y eso, entonces, con la curiosidad, ¿qué se va a lograr también? Procurar la participación activa del estudiante, pues no va a haber necesario que yo le vaya obligando a hacer algo. Ahora, todo esto dice que siempre debe haber un soporte emocional, por lo tanto que aconseja reforzar el mérito y el aplauso, siempre animarlo. Una cosa que nosotros como maestros hacemos, y tal vez por el tiempo, o tal vez por la mala planificación que hacemos también, dice que hacemos actividades muy bonitas, problemas tal vez que les rompan la cabeza, los niños están muy entusiasmados, pero no hay emoción para hacerlo. Otros mucho tardan, otros estamos viendo que están haciendo otra cosa, y el maestro ¿qué hace? El maestro dice, entonces yo lo voy a resolver, y el maestro resuelve, o da la respuesta. Entonces dice que es un factor que va a matar la curiosidad del estudiante. Por lo tanto, toda actividad que planifique tiene que darse con el tiempo necesario para que el estudiante busque las respuestas,
No podemos planificar actividades que sabemos que van a tardar mucho y luego le digamos que no, que yo voy a darlo. ¿Qué hacemos con eso? Primeramente, estamos dañando la autoestima de los estudiantes, dice, porque le estamos haciendo entender que ellos no pueden, que no son capaces de encontrar una respuesta, ¿no? Entonces sería muy importante el tema del tiempo y también hacer que el estudiante, dice, incentivar al estudiante que plantee problemas de forma espontánea. Él que busque problemas de su conocimiento para que se pueda debatir, luego buscar las respuestas. Y esto es un elemento importante en el tema del modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? ¿De dónde empieza mi planificación? De la práctica, y es esto, ¿no? Del tema que el niño conoce, del problema que se tiene en la comunidad, de la potencialidad que se tiene en la comunidad, se empieza a hablar desde la práctica para llegar a un objetivo importante, ¿no? Entonces, estas son las causas o los factores que nos aconseja hacer Mora para despertar la curiosidad. Pero entonces encierra todo, ¿no? Una variedad de estrategias novedosas que puedan al niño incentivar a buscar las respuestas. Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué relación existe entre el estrés y el aprendizaje? Ya lo hemos visto, ¿no? Hace un momento. ¿Qué dice? ¿Qué relación existe? ¿Estrés mejora el aprendizaje? Puede ser. Otros dicen, ¿no? Que cuando estoy estresado, bajo presión, mejor trabajo, ¿no? El estrés crónico. Dice, no se ve en la pantalla. Sí. A ver. Se ve, dicen, se ve. Se ven. Debe ser su internet. Espera un ratingo. Y luego el estrés crónico puede interferir con el aprendizaje. El estrés solo afecta a los adultos. ¿Qué dicen ustedes? La C, dicen. La C. El estrés solo afecta a los adultos. Vamos a ver. No, es incorrecto. Vamos a volver. La B, dice. La B. A ver, vamos a ver. El estrés crónico, ¿no? Ya es mucho el estrés, ¿no? Puede interferir en el aprendizaje. A ver, veamos. Evidentemente sí, ¿no? Aquí hemos hablado hace un momento nosotros del estrés del estudiante, ¿no? Y aquí nuevamente vamos a repetir, ¿no? El efecto de un ambiente estresante, del castigo, va a hacer que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, pueda crear más hormonas de lo acostumbrado. Por lo tanto, va a afectar el cortisol, va a afectar, por ejemplo, al hipocampo, ¿no? Y eso va a hacer que el niño pueda cambiar su conducta y también su proceso de desarrollo cerebral. Ahora, no siempre esto va a darse con la violencia dirigida a un niño, dice, ¿no? O en forma personal. También dice aquellas que vienen infligidas por los padres o porque el niño no tiene un padre y una madre que sirva de paraguas o pararrayos, etcétera, ¿no? Vale decir que hay padres que se van y esa ausencia también puede causar estrés en los estudiantes, ¿no? O una madre dice que le sirva de paraguas, o sea, que muy protectora, que no deje ser autónomo, también causa estrés en los. Entonces, todo límite, toda exageración de las conductas va a afectar también el tema de la parte del cortisol, ¿no? Por lo tanto, la consecuencia de esto, ¿qué va a ser? Que no haya buen desarrollo en la parte emocional y cognitiva. Por lo tanto, todo lo que va a generar estrés, que es ansiedad, va a disminuir la atención, va a estar distraído, va a estar siempre con miedo, va a estar estresado. Por lo tanto, aquí dice, ¿no? Tiene consecuencias severas sobre el proceso de aprendizaje y memoria. No dice superficiales, consecuencias severas sobre el proceso de aprendizaje y memoria, ¿no? Nuevamente aquí la reflexión entonces no es cuestión solamente de la parte conductual, psicológica, también el niño puede estar ya sufriendo este tipo de afectación en la parte cerebral y no es culpa del niño. Muchas veces decimos al niño flojo, no atiende, hiperactivo. Muchas veces toda la culpa lo lleva el estudiante, ¿no? Y lo que tenemos que hacer con esta nueva visión es tratar siempre. Y no es también cuestión de este libro solamente, ¿no? Usted está en obligación, maestra de inicial y primaria, está en obligación de identificar, ¿no? 3 tipos de poblaciones. Primero, problemas de aprendizaje. Segundo, discapacidad. Y 3, talento extraordinario. Usted está en obligación, lo manda la ley. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esta situación de que cuando usted identifique, también piense que no solamente es parte conductual, sino también puede ser una lesión cerebral o puede ser un signo que está sufriendo violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Continuamos. A ver, yo mucho a veces hablo y creo que vamos a entender mucho. 9. ¿Qué es aprendizaje multisensorial? A. Un enfoque que involucra el uso de múltiples sentidos en el proceso educativo. Un enfoque que usa solamente la vista y el oído. O un enfoque que se basa en la lectura. Multisensorial.
¿Qué dice? Inciso A. Inciso A, múltiples sentidos, no no, múltiplos, no múltiples. Entonces aquí puede ser esto, porque solo la vista y oído son dos, entonces no son pues multi. Diría bisensorial, algo así, ¿no? Y esto es uno, entonces no es multi. Por lo tanto, lo que más se puede acomodar es eso. Cuando, si hubiera el momento de que usted no supiera la respuesta, porque va a pasar, ¿no? No es que vamos a aprender todo de memoria. Entonces sería bueno que ustedes relacionen palabras de la pregunta con la respuesta. No, aquí dice multi, varios. Aquí solamente hay dos, aquí hay uno. Por lo tanto, le puede ayudar a tomar en cuenta esas respuestas, ¿no? Son cosas que tal vez le va a servir en el examen. Entonces dice usted, uso de múltiples sentidos en el proceso educativo. Aquí hay un capítulo hermoso de Mora que dice del color de las mariposas al pensamiento abstracto, ¿no? El pensamiento abstracto es la función más compleja que va a hacer el cerebro, ¿no? En el futuro, que le va a resolver todo tipo de problemas, que le va a ayudar a alcanzar el éxito de lo que se proponga, el pensamiento abstracto. Entonces, muchos maestros y padres de familia hemos cometido el error de que hemos pensado que para que tenga ese pensamiento lógico, matemático, abstracto, era encerrarlo, pues, ¿no? En 4 paredes o en la silla, que aprenda la multiplicación a chicote, porque así vas a aprender matemáticas. Y aquí dice que no, que es más importante siempre partir del entorno natural, ¿no? De lo que brinda la naturaleza, que es la parte sensorial. Aquí dice, ¿no? El niño aprende con percepciones, con emociones, con sensaciones, movimientos, que se obtienen ¿de qué? Del mundo sensorial. Por lo tanto, el tema de colores, el tema de sonidos, el tema de ruidos, el tema de la amistad, el tema del juego, esos son los que verdaderamente dice que van a poder hacer un desarrollo abstracto en el cerebro. Por eso dice ahí, ¿no? Del color de las mariposas, de algo tan sencillo. Porque usted no cree, dice, que cuando un niño ve una mariposa volar, no cree que se va preguntando, cree que su mente no está buscando respuestas de por qué vuela, por qué es el color de esa mariposa así, por qué el agua es el color, no tiene color, por qué no tiene esa. Entonces, con esas simples cosas del mundo sensorial, es donde va a haber el mayor desarrollo cerebral, ¿no? Entonces es importante, porque si usted se da cuenta, para un niño, pues todo va a ser abstracto. ¿Por qué vuela? ¿Por qué se arrastra? ¿Por qué no tiene pies el gusano? Todo va a ser abstracto. Por lo tanto, el niño va a comenzar a aprender con ideas que tiene él y con abstractos de que no puede responder. Por lo tanto, aquí aconseja siempre la parte, ¿no? Que el mundo sensorial, la parte multisensorial, va a ser el elemento más importante para conseguir un pensamiento abstracto. Y aquí da una reflexión, ¿no? Debe hacerse directamente en contacto con la naturaleza y no entre 4 paredes, como lo hacemos nosotros. Niño en la escuela, no salgas, sentate quietito, no hagas bulla, estamos privando del mundo sensorial. El padre de familia lleva al parque, no juegues, no te ensucies, no saltes, no subas, sentate en el parque, le pedimos que se siente. Por lo tanto, este tema del mundo sensorial, del multisensorial, que el niño escuche, que el niño huela, que saboree, que sienta el contacto, que escuche, esa va a ser la verdadera esencia, dice, para conseguir un buen desarrollo cerebral en la parte del pensamiento abstracto, ¿no? Entonces, está contestada la preguntita esa, ¿no? Vamos a ver otra pregunta. A ver, la 10 dice, ¿cómo puede la neuroeducación ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje? Esto está dentro de la ley 070 también. Proporcionando estrategias basadas en conocimiento del cerebro, ofreciendo métodos de enseñanza uniforme para todos, evitando cualquier adaptación en la enseñanza. Inciso A. Inclusive aquí, si no espera la respuesta, me voy al tema de la ley 070, me ayuda, pues, ¿no? Métodos de enseñanza uniformes, no, pues, ¿no? La ley 070 dice que debe desaparecer con método desarraigado, debe ser diverso. Adaptación curricular no la tenemos que hacer, por lo tanto nos puede evitar. Entonces esta tiene que ser. Esta es la que más se va a acoger al pensamiento de la parte de la ley 070. Entonces, por mucho que nos va la respuesta, hay que siempre pensar que cualquier respuesta va a estar apuntando al tema de justificar, reforzar lo que es el modelo educativo, ¿ya? Entonces el A me decía, ¿no? Aquí está la respuesta, está bien. Dijimos al principio que la neuroeducación nos va a servir para detectar problemas neurológicos y psicológicos, ¿no? Para que sepamos qué está interfiriendo en el proceso de enseñanza.
Por lo tanto, si usted lee bien la pregunta, aquí dice eso, ¿no? ¿Qué debo yo conocer, en otras palabras, para que yo pueda ayudar al estudiante que tenga dificultad de aprendizaje, ¿no? Entonces, esas estrategias, si bien ya está explícito todo eso, ¿en base a qué deben estar? En base a lo que es la neuroeducación. ¿Y qué dice esto? La enseñanza cara a cara en las aulas y la tutorización es el procedimiento más efectivo de instrucción para el aprendizaje. ¿Esto qué significa en palabras más cristianas y lo que es la ley 070? Usted ya no puede decir al niño con dificultad de aprendizaje, sea cual sea el motivo, que no venga a clases. Está en obligación de recibirlos. Por lo tanto, va a haber ese cara a cara con el maestro y con el estudiante que tenga dificultad de aprendizaje. La parte de tutoría, ¿quién lo va a dar? El maestro con la ayuda de los centros especiales. Y eso se da también en la realidad, ¿no? Entonces, con este careo que decimos, con esta aceptación del niño con dificultad en nuestra aula, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros la oportunidad? Y nos manda también la ley 070 o la 0124, que vamos a ser capaces de detectar, identificar síndromes, lesiones cerebrales o enfermedades que son las causantes para que el niño no aprenda o memorice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un tratamiento, ya sea con ayuda de centros especiales o también con su conocimiento, para que puedan ellos poder aprender. De las estrategias que habla aquí en la respuesta, más que estrategias que son novedosas, van a estar basadas en el conocimiento del cerebro. Entonces, conociendo que el niño tiene una afección cerebral, voy a buscar la estrategia correspondiente, ya sea con centros especiales o también buscando información como docente, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿ya? Luego vamos con la pregunta 11. A ver, ¿qué impacto tiene la tecnología en la neuroeducación según Francisco Mora? Si bien es evidente que este libro se ha escrito cuando el Internet recién estaba queriendo avasallar el mundo, pero ya tiene idea de lo que va a pasar, ¿no? Dice él, la tecnología no tiene impacto en la neuroeducación. Es más importante que cualquier otro método de enseñanza, o C, puede ser una herramienta poderosa, pero debe ser utilizada con equilibrio. Y esto es más lógica, ¿no? Sí. La B. La C, dice. A ver, la B, dice. No, no puede ser más importante. Y creo que ese error lo hemos cometido inclusive en la pandemia, ¿no? Hemos tratado de que el PDF, el video, sea más importante que La C. La C, ¿no? Aquí aconseja que debe ser equilibrada entre el uso de Internet, ¿no? Si bien Internet va a provocar mucha, pero mucha información y es positiva, aquí dice que, Mora dice, es una revolución cultural, evidentemente. Y si se utiliza bien, puede facilitar procesos de aprendizaje, memoria, se puede conocer lo que se hace en otros países, en otra gente. Es una revolución cultural, evidentemente. Pero él también dice que no puede sustituirse al maestro. No puede la tecnología sustituir a procesos propios de la escuela. También dice que si bien se puede obtener toda la información posible, debe ser siempre un complemento para la enseñanza, no la protagonista, ¿no? Y eso ha pasado hace muchos años, cuando entró el tema de las TIC, famosas TIC, y el maestro, pues loco por usar la proyectora con la computadora, y en la clase ponía videos de la clase que él debería dar. Entonces, esa mala función de la tecnología, queriendo que el video sustituya al docente, es algo que te está pasando ahora con Internet. Por lo tanto, dice que aquí debe ser un complemento para la enseñanza. Pero también dice, si esto no se hace, si la gente no toma en cuenta que el Internet es solamente un complemento, que el Internet no puede sustituir a procesos que se dan en la escuela, ¿qué va a pasar? Dice que va a causar adicción a Internet. Él ya pronosticaba eso. ¿Y qué va a provocar esta adicción a Internet? Desarrollo de conductas antisociales. Porque el niño se relaciona solamente con la computadora. O se relaciona con personas, pero en el Facebook, en Instagram, que tal vez Dios sabe si son esas personas o no. Pero el niño no sale de su casa para hablar con sus amigos como nosotros lo hacíamos. Antes a mí me ofrecían chicote para que entre a mi casa. Ahora yo ofrezco chicote para que los niños salgan a la calle a jugar. Por lo tanto, hay nomás eso, conducta antisocial. También dice que
el trastorno de la hiperactividad, la falta de atención, el daño en las conductas de relación emocional, ¿no? Y vemos muchos depresivos por ahí, o muchos violentos, también va a ser una afectación del Internet. Y lo más importante, dice, ya tomando el tema neuroeducativo, aquí plantea que las nuevas tecnologías, si no se las usa correctamente, mire, puede producir un daño en el cerebro de los niños. Entonces está ya pronosticando, puede producir un daño en el cerebro de los niños. Y eso es cierto, ¿no? A veces los papás de esta generación, para que el niño se quede quieto, quiere dar un celular, ¿no? Para que vea internet todo lo que él quiera. Por lo tanto, podemos pensar que estamos ayudando a que tenga conocimientos, pero en realidad dice que se está produciendo un daño en el cerebro de los niños. ¿Por qué? Tomando en cuenta la plasticidad del cerebro, las ventanas plásticas que hemos visto, el cerebro, pues, en cierto tiempo está condicionado para recibir cierta información. Pero cuando esa información no es la que debiera, o es mucha información, o es muy abstracta, entonces va a producir un severo daño en el cerebro, en su desarrollo, en el tema del pensamiento abstracto, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya da la respuesta mucho más ampliada, ¿no? Francisco Mora. Vamos con otro. En el 12, ¿qué es la memoria a corto plazo, según Mora? Es la capacidad de olvidar información irrelevante, es la habilidad de aprender nuevas habilidades motoras, es la capacidad de recordar información durante un periodo de tiempo, un corto periodo de tiempo. Sí. Sí. Muy bien, coleguita, estaba facilito eso, ¿no? Entonces, periodo de tiempo, corto plazo, corto periodo de tiempo. Ahora aquí, más que ir a la respuesta, tal vez recordar algunas cosas, ¿no? Las memorias de corto plazo son parte de la categoría de las memorias conscientes. Tiene que recordar usted que hay memorias conscientes y hay memorias inconscientes. Las memorias conscientes son las que nosotros las buscamos en el cerebro para poder contarlas, para poder usarlas. Por lo tanto, son declarativas, explícitas, ¿no? Esto dice que es la memoria humana, pues lo necesitamos guardarlo. Si a mí me piden la fórmula de Pitágoras, esa información la busco en mi cerebro, la consigo. Por lo tanto, es una búsqueda consciente de lo que hago. Recordar es consciente. Por lo tanto, la de corto plazo y largo plazo forma parte de la categoría de memorias conscientes, ¿ya? En este caso, la pregunta, la memoria a corto plazo. Entonces, dice aquí que estas memorias de corto plazo nos hace capaces, por ejemplo, de aprender un número de teléfono por un corto periodo de tiempo. Pero si pasa un tiempo más largo y nos pide nuevamente el teléfono, ya no lo podemos dar porque no es significativo para nosotros. Otra cosa sería que me diga, aprende el teléfono de tu esposa. Entonces yo por miedo puedo aprenderlo, ¿verdad? Y puedo recordarlo. Pero eso ya es ya he dado atención ahí, ya tengo ya el objetivo trazado para conseguir ese aprendizaje. Pero cuando me dicen, aquí, a ver, anota este teléfono, acordate para que venda en casa. Entonces, por un ratito yo sé que lo va a necesitar. No lo necesito para más tiempo. Por lo tanto, mi propio cerebro lo va a clasificar como memoria a corto plazo. Entonces, eso, ¿no? Corto periodo de tiempo. Entonces, lo que me da referencia también Francisco Mora. Vamos con la pregunta número 13. ¿Qué relación existe entre la neuroeducación y la psicología? ¿No? Hemos visto al principio que todos están enmarcados en un solo propósito en el tema de neurociencia, ¿no? Neuroeducación y la psicología. La psicología se centra solo en la mente, mientras que la neuroeducación en el cerebro. La neuroeducación utiliza principios de la psicología para mejorar el aprendizaje. No hay relación entre neuroeducación y psicología. La Alex. La Delis. La A puede ser, ¿no? Puede ser, pero usted tiene que ver. Aquí hay trampas, como a ver en el examen. Sí. Por ejemplo, mente y cerebro puede ser sinónimo. Por lo tanto, hay aquí una contradicción. Cuando no sepa la respuesta, busque también contradicciones. Me parece que es la B, ¿no? Porque aquí no hay relación. Yo sé que al principio yo ya aprendí que hay relación. Entonces será la respuesta esta. Vamos a ver por qué. Dice, la relación entre neurociencia y la psicología radica en qué. En que uno comprende que los procesos mentales y el comportamiento están vinculados al cerebro. Ya no es como antes. Ya no podemos pensar nosotros que la conducta del estudiante, un sentimiento, la emoción,
el tema de depresión, etcétera, solamente es parte de la psicología, ¿no? Aquí estoy entendiendo que es una parte también biológica, hormonas y todo eso van generándose y van causando también daño en el cerebro que produce ciertas conductas. Por lo tanto, la relación es esa, ¿no? Que la psicología, neurociencias entienden ahora que todo proceso mental y todo comportamiento del estudiante están dados o generados por el cerebro. Por lo tanto, se tendría que pensar si tiene lesión, una afección cerebral, antes que pensar que solamente es un tema psicológico. Entonces era la relación que existe entre esas dos áreas. Vamos con la 14. ¿Qué efecto tiene el ambiente enriquecido en el cerebro? Ya, ambiente, contexto, ¿no? No tiene ningún efecto, puede potenciar el desarrollo y la plasticidad cerebral, o solamente importa para los adultos. B. La B, licencia. B. Caramba, Sí. que han estudiado ustedes muy bien, ¿no? Aquí en la parte inicial del libro, Mora dice que da un ejemplo, ¿no? Para hacer una analogía entre cómo se construye el cerebro con una fábrica de autos, ¿no? Entonces aquí dice que el cerebro, cuando nace o está formándose, le faltan piezas, ¿no? Es la estructura principal. Luego pasa el tiempo y luego pasa más tiempo, y aquí dice que en ese recorrido se van montando piezas como el auto. Lo mismo el cerebro pasa, y eso va a ser consecuencia del medio ambiente, ¿no? El medio ambiente, ¿por qué? Porque tiene la parte sensorial, los ruidos, la música, el afecto, la seguridad, también va a ser parte importante para el desarrollo del cerebro, ¿no? Y así va pasando todo esto y va llegando al tiempo de que va a ser importante, dice, que hay que entender también que puede ser que el número de piezas que por parte genética no ha sido dotado correctamente y puedan surgir nuevas falencias. Y entender que desde el periodo prenatal hasta la senescencia, el cerebro va a seguir juntando piezas que le faltan. ¿Esas piezas de dónde van a provenir? Van a provenir siempre del medio ambiente. Dice aquí, una pregunta del examen puede ser esta, que la parte del cerebro, del desarrollo cerebral, no solamente requiere la parte genética, ¿no? También va a ser importante, dice, que se tome en cuenta el medio ambiente. Entonces, algo que está mal puede ser genético, el autismo, el síndrome de Down, etcétera, pero también puede deberse a medio ambiente, como vimos en un momento, ¿no? Un ambiente estresador, castigador, algún tipo de violencia puede también ocasionar estos desfases. Por lo tanto, el medio ambiente o el contexto, como quiera llamarlo, es importante en la parte del desarrollo cerebral.